Bueno, muy buenas noches, Pastor, por ese preámbulo. Bienvenido a todos los médicos y el personal que está en la sala y ya el número importante de gente que está conectada vía plataforma Leti, donde nosotros nos enorgullecemos después de más de un año, donde la comisión médica del Centro Clínico Dr. Marcial Río Murillo se complace en enaltecer la academia, la medicina basada en evidencia, sobre todo, no solo en el ámbito universitario, sino que algunos académicos estamos intentando llevar la medicina y todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos en nuestras estructuras, tanto públicas como privadas. Para mí es un honor en la tarde de hoy o en la noche de hoy presentar, además de un amigo, un médico que fue formado en la Universidad de los Andes, que es cirujano general de nuestro Hospital Universitario de los Andes y de nuestra Universidad de los Andes, profesor titular de la Cátedra de Anatomía de nuestra Facultad de Medicina, quien está formado como cirujano bariátrico, pero que además es un hombre contestatario, es un hombre que ha luchado por el cambio generacional y porque en el país existan numerosas situaciones que beneficien no solo a la universidad, sino a nuestra sociedad. Hoy nos toca también la Universidad de los Andes, como es el ser presidente de APULA. Este hombre que fue formado en nuestra universidad, hoy por hoy, tiene un liderazgo en una de las cirugías más importantes que no solamente tienen que ver con la laparoscopia, sino que un grupo de cirugías que tienen todo un complejo que nos están llevando a mejorar un problema de salud pública como es la cirugía bariátrica. Hoy dejamos en el uso de los micrófonos al doctor Virgilio Castillo, quien nos honra esta noche de su presencia con este tema importante que nos va a presentar no solamente a quienes estamos en esta sala, sino que además a través de la plataforma del Grupo Leti y que será colgada en la plataforma de YouTube, donde su conferencia va a estar al alcance de cualquiera que en el área de la salud la necesite. Bienvenido, doctor Castillo. Bien, buenas noches. Muchas gracias, doctor Antonio Vicencio, moderador de esta actividad académica, por su presentación y sus palabras hacia mí. También agradecido con el Grupo Leti, los amigos del Grupo Leti, por la organización de este tipo de actividades académico-científicas y, por supuesto, al Centro Clínico Marcial Río por la oportunidad que nos dan de realizar esta exposición acá en su espacio mediante las actividades académicas que aquí realizan. Bueno, vamos a ver o vamos a dar una charla sobre un tema muy importante, no solo en Mérida, Venezuela, sino a nivel mundial, como lo es la obesidad. Este es un tema controversial que sobre todo en los últimos años, en las últimas décadas, ha adquirido un nivel importante de discusión en diversos escenarios académicos en el mundo entero. ¿La puedo ver aquí? Bueno, muy bien. El título de la conferencia es Cirugía bariátrica, una solución al problema de la obesidad.
pertenezco a la Unidad Internacional de Cirugía Bariátrica y Robótica sede Mérida, que funciona en las instalaciones del Hospital Clínico del Valle de nuestra ciudad. La Unidad Internacional de Cirugía Bariátrica y Robótica es una organización con sede en Venezuela y Colombia. Tiene su sede principal en la ciudad de Maracaibo. También tenemos sede en la ciudad de Caracas, Lechería, acá en Mérida, y en Barranquilla y la ciudad de Cúcuta. La dirige el reconocido cirujano bariátrico, el doctor Guillermo Borjas, quien ha coordinado, dirigido esta unidad desde su fundación, de tal forma que agradecemos pues la oportunidad de habernos formado en dicha unidad y poder traer a Mérida cirugía de avanzada, cirugía de primer nivel, conscientes de la necesidad que tiene nuestra entidad de poder gozar de médicos con alta formación científica, actualizados en el área tecnológica, en el área académica, para brindar a la población una atención de calidad. A pesar de los tiempos de dificultades, hacemos un gran esfuerzo por seguir trayendo a Mérida medicina de primer nivel. Bueno, comenzamos la conferencia. Ok, comenzamos la conferencia agradeciendo la participación de todos ustedes, quienes están aquí de forma presencial y quienes nos siguen a través de la plataforma Zoom. Bueno, comenzamos en primera instancia con el concepto de obesidad. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la obesidad es una enfermedad, ojo, es una enfermedad crónica, caracterizada por el aumento de la grasa corporal asociada a mayor riesgo para la salud. Con esto quiero dejar claro cómo ha evolucionado el concepto de obesidad en las últimas décadas, cuando anteriormente se consideraba la obesidad como un tema fundamentalmente estético. Bueno, la Organización Mundial de la Salud, desde la época de los 90, ahora la cataloga como una enfermedad. Y una enfermedad muy importante porque tiene asociado un conjunto de comorbilidades que, en la medida que avancemos, podremos ir describiendo. La obesidad es reconocida como una condición de salud, no como un factor de riesgo simplemente. Anteriormente, quizás, cuando no se conocía en profundidad el tema de la obesidad, la misma se consideraba un factor de riesgo para otras enfermedades. Ahora es tratada como una enfermedad primaria. Así el concepto de obesidad ha pasado de ser considerada más que un factor de riesgo a una enfermedad como tal. Fíjense que es tanto así que anteriormente ni siquiera los seguros querían tomar en cuenta la cirugía bariátrica como una de las intervenciones amparadas en sus pólizas. Hoy en día, en vista que se ha avanzado en el manejo y conocimiento de la enfermedad y de la cirugía bariátrica, actualmente la mayoría de seguros ya han comenzado a dar el amparo correspondiente a este tipo de intervenciones, dado que las consecuencias de la obesidad sobre el organismo, sobre la calidad de vida del individuo, son sumamente importantes. Ahora bien, ¿cómo saber cuando un individuo es o no es obeso o tiene sobrepeso? Entramos en consideración de una fórmula establecida por la Organización Mundial de la Salud para poder clasificar la obesidad en diversos grados. Esta fórmula relaciona el peso en kilogramos del paciente entre el cuadrado de la talla. Usted divide el peso del paciente y lo divide entre el cuadrado de la talla y le da un valor. Posteriormente ese valor lo ubicamos en la clasificación que está acá, desde bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad grado 1 hasta obesidad grado 4. De acuerdo al resultado, nos ubicamos acá en estos valores y podemos tener con claridad
cuál es el grado de obesidad que tiene el paciente. Con la aplicación de esta fórmula, podemos identificar claramente quién tiene sobrepeso, quién no lo tiene, o quién pasó de sobrepeso a obesidad en los distintos grados en los que se manifiesta la misma. Te voy a pegar la presentación. Ahí. Bien. Uno de los elementos fundamentales que es importante que tomemos en consideración en esta conferencia es que la obesidad en sí misma no es el único problema. La obesidad, una vez que la hemos diagnosticado y se ha catalogado como una enfermedad por este importante organismo a nivel mundial, es importante relacionarla con un conjunto de enfermedades que las llamamos comorbilidades, que dependen directamente del grado de obesidad de la persona y que éstas incluso tienden a mejorar o desaparecer una vez que el paciente ha resuelto su problema de obesidad. Esas enfermedades asociadas a la obesidad son enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2, muy importante, algunos tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer colorectal, etcétera. Complicaciones musculoesqueléticas, cantidad de pacientes que llegan a la consulta quejándose de problemas en las rodillas, problemas en la cadera, muchos ya no pueden ni caminar. Efectos sobre la salud mental, muchos pacientes con problemas de obesidad, bueno, se sienten rechazados, tienen problemas a nivel de relación, algunos, bueno, ni siquiera caben en los asientos de los aviones, de los autobuses, tienen dificultades de todo tipo, otros tienen problemas para dormir, apnea del sueño, la pareja no lo soporta, cada día es más difícil la vida de relación, de tal forma que la obesidad es una entidad multifactorial, sumamente compleja, que tenemos que atender y no subestimar. Porque anteriormente, cuando la obesidad no se consideraba un problema de tipo enfermedad, bueno, mucha gente pensaba que el asunto de la obesidad era un tema solo de malos hábitos, de falta de interés por su aspecto físico, por su salud, personas que no se querían a sí mismas, etc. Cuando ya hemos entendido que la obesidad se trata de una enfermedad, bueno, ahora tenemos que ponerle atención y control y solución como médicos al problema de la obesidad. Algunos datos epidemiológicos para entender la magnitud del problema al que nos enfrentamos con la obesidad en Venezuela y el mundo. En Europa se estiman 1.2 millones de muertes por año por causas relacionadas con la obesidad. Imagínense ustedes esta cifra, solo en Europa. 60% de los adultos y 1 de cada 3 niños en edad escolar presenta exceso de peso u obesidad. Las previsiones de futuro pronostican una tendencia a la alza, sobre todo si no se toman medidas en la actualidad para prevenir los problemas de obesidad en un futuro. Se estima que la obesidad es responsable cada año de al menos 200.000 nuevos de casos de cáncer en Europa. Cáncer de mama, cáncer colorectal, riñón, ovario, páncreas, entre otros. Esto fue presentado en el informe de la Oficina de la Organización Mundial de la Salud en Europa para la prevención y control de enfermedades no transmisibles en el año 2022. Estadísticas recientes. Desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en el mundo. Bueno, quizás la forma que ahora tenemos de vivir, las ciudades urbanizadas, cada día el sedentarismo es mayor y el incremento de alimentos hipercalóricos, que ahora se encuentran más a la mano en supermercados, etc. En 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 más años tenían sobrepeso. En 2016, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos.
Y en el 2016 había más de 340 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años con sobrepeso u obesidad. Cuando vemos estos niños con sobrepeso u obesidad, bueno, estamos observando cómo ya en un futuro, o vamos a observar cómo en el futuro, va a ser un adulto obeso. Y muchas veces cuando miramos a sus padres, también son obesos. Entonces el problema de la obesidad es multifactorial y está íntimamente relacionado muchas veces con la cultura gastronómica familiar. Los abuelos eran obesos, los papás eran obesos, los papás enseñan a cocinar a sus hijas, a sus hijos, de una forma que van pasando de generación en generación aspectos de la cultura gastronómica que conllevan a el tema de la obesidad en el futuro. Según su origen, la obesidad puede ser endógena o exógena. ¿Cuándo decimos que la obesidad es endógena? Fíjense que es la menor proporción, del 5 al 10%. Cuando hay disfunción de alguna glándula endocrina, la tiroides, etcétera, las glándulas suprarrenales, los pacientes diabéticos, el síndrome de ovario poliquístico o el hipogonadismo. ¿Qué es lo que normalmente escuchamos en la consulta de los pacientes obesos? Doctor, yo vengo a consulta, pero es que yo casi nunca como. Yo casi no como nada. Yo creo que son las hormonas. Porque el paciente obeso usualmente subestima el volumen de alimentos que ingiere. Y le echa la culpa o responsabiliza siempre a las hormonas. No sabe cuáles hormonas, pero son las hormonas, las causantes de su obesidad. Bueno, aquí están las estadísticas. Apenas un 5%, 10% de los pacientes tienen causas endógenas de obesidad. El 90-95% de los pacientes son obesos porque tienen un exceso en la alimentación o a determinados hábitos de sedentarismo. Cada persona es un mundo y cada persona tiene una forma de vivir la vida. De forma tal que la obesidad, la mayor proporción de pacientes obesos en el mundo, es causado pues, por los hábitos de alimentación que tiene cada quien. Ahora bien, ¿cuáles son las causas del sobrepeso y la obesidad en los individuos? Bueno, tienen un desequilibrio energético entre lo que usted consume y lo que gasta. Si usted consume más de lo que gasta, acumula. ¿Bien? Como en todo. ¿Cierto? Aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico que son ricos en grasa. Bueno, hay pacientes altos consumidores o grandes consumidores, mejor dicho, de bebidas gaseosas, la Coca-Cola, aceites, etcétera. Y bueno, allí tienen el caldo de cultivo para la obesidad y sus comorbilidades en el futuro. Descenso en la actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo. Ahora con la pandemia, la mayoría subió de peso. ¿Por qué? Bueno, estábamos dedicados a trabajar desde la casa, en la computadora, salíamos poco, etc. Bueno, es momento de comenzar a bajar esos kilos. Ahora bien, ¿la cirugía bariátrica es la mejor opción? Definitivamente, para algunos casos, lo es. Fíjense, la cirugía bariátrica ha sido el procedimiento más utilizado y más exitoso para tratar la obesidad mórbida, en cuanto a la pérdida de peso corporal a largo plazo y a la mejoría de enfermedades asociadas, como la diabetes tipo 2, la hipertensión y la esteatosis. La cirugía bariátrica ha dado excelentes resultados en pacientes que han sido sometidos a un conjunto de medidas no quirúrgicas para el control de su obesidad. La mayoría de los pacientes que llegan a nuestra consulta es porque ya han acudido al internista, al endocrinólogo, al nutricionista, han sido tratados, tienen muchos años padeciendo el problema de la obesidad, han hecho todas las dietas que ustedes se pueden imaginar y finalmente no mejoran su problema de obesidad. Peor aún, cada día ganan más y más kilogramos de peso. De forma tal que la cirugía bariátrica
es la mejor opción en estos pacientes, donde el tratamiento médico, el tratamiento con los nutricionistas, no ha tenido el efecto deseado por el paciente. Porque la cirugía bariátrica son un conjunto de técnicas quirúrgicas destinadas al control de la obesidad, técnicas quirúrgicas propias de la cirugía moderna de los últimos años, pues, que ha ido avanzando desde cirugía abierta hasta la cirugía altamente especializada, laparoscópica, que realizamos en la actualidad. Incluso ya en los países del primer mundo y en Caracas ya se está realizando la cirugía bariátrica con el robot. Sobre todo casos complejos de cirugía de revisión, donde el robot te permite una mayor visualización, maniobra de los tejidos y con excelentes resultados. Y bueno, ese es el futuro de la medicina. Hacia allá tenemos que apostar, a la tecnología, a los avances, a actualizarnos permanentemente para brindar a nuestros pacientes las mejores opciones de tratamiento. Fíjense, la cirugía bariátrica comenzó hace unos cuantos años, cuando algunos cirujanos en el siglo pasado se dieron cuenta que cuando realizaban gastrectomías parciales, gastrectomías subtotales, como el Billroth 1, el Billroth 2 y la Jeder-Rux, se daban cuenta que como valor agregado, los pacientes bajaban de peso. Y comenzaron a estudiar la situación y a evaluar o comenzar a pensar que este tipo de cirugías se pudieran hacer ya no para el tratamiento de un cáncer, como en estas oportunidades cuando se hacían gastrectomías parciales, o para el tratamiento de las úlceras gástricas, sino que ya se podían hacer para pacientes obesos. De tal forma que comenzaron a hacer los primeros bypass y se hacían, fíjense ustedes, con cirugía abierta. Imagínense ustedes, los que son cirujanos acá, ginecobstetra, operar a un paciente de 200 kilos, de 250 kilos, con una laparotomía media. Bueno, aquello era una situación bastante compleja. En octubre de 1993, unos cirujanos en Estados Unidos, el doctor Whitegrove y Clark, realizaron el primer bypass gástrico laparoscópico. La cirugía laparoscópica, por supuesto, mejoró la seguridad de los procedimientos bariátricos. La tasa de mortalidad se redujo a menos del 0.2%. Esa es la tasa de mortalidad de la cirugía bariátrica, que a alguna gente le tiene miedo, porque piensan que a lo mejor es muy peligrosa. Bueno, esto es lo mismo, la misma tasa de mortalidad que tiene, por ejemplo, operarse de la vesícula biliar, operarse del apéndice, etc. La tasa de complicaciones se redujo a solo 1/3 de cuando se hacía abierta. Disminución de la estancia hospitalaria, después que los pacientes duraban una semana hospitalizados después de un bypass, ahora duran, para la manga los dejamos 24 horas y el bypass los dejamos 48. Y algunos incluso a los 24 ya quieren irse de lo bien que se siente. Y, por supuesto, disminuyó al acortar la estancia hospitalaria, disminuyeron los costos de la cirugía, haciéndola más accesible a los pacientes. Ahora bien, ¿quién es candidato a la cirugía bariátrica? ¿Quién se puede operar? Eso es importante, porque mucha gente acude a la consulta, a veces con todos los criterios, y otros sin ningún tipo de criterio. La cirugía bariátrica no es una cirugía estética. La cirugía bariátrica no es una cirugía plástica. La cirugía bariátrica es una cirugía para el control de una enfermedad que llamamos obesidad. Entonces, ¿quiénes son candidatos? A la izquierda de la pantalla podemos observar, bueno, una de nuestras pacientes. La examinamos, esa foto no está agrandada, nada por el estilo, es la foto del tamaño real. Una paciente de más de 200 kilos, ¿ok? Con serios problemas agregados a la obesidad. Entonces, ¿quiénes son candidatos a la cirugía bariátrica? Usted se va a la fórmula que tenemos en al principio de la presentación para el cálculo del índice de masa corporal, y si un paciente tiene un índice de masa corporal mayor
o igual a 40 kilogramos por metro cuadrado, bueno, ese es un paciente de entrada candidato a cirugía bariátrica. Pero pacientes que tengan 35 kilogramos por metro cuadrado de índice de masa corporal, pero que tengan comorbilidades asociadas a la obesidad, que sufran de artrosis, que tengan enfermedades cardiovasculares, bueno, son pacientes también que tienen indicación franca de realizarse su cirugía bariátrica. Pero también pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pacientes diabéticos que tienen un índice de masa corporal de 30 o más, también pueden realizarse la cirugía bariátrica. Y tomando en consideración el tema de la diabetes, bueno, la cirugía bariátrica evolucionó a una cirugía que ahora se llama bariátrica y metabólica. ¿Por qué? Porque, bueno, permitió el control de la diabetes en más del 80% de los pacientes sometidos a esta cirugía por esta enfermedad. De forma tal que en 1995, por allá, unos cirujanos realizaron un bypass gástrico y se dieron cuenta que los pacientes tenían una franca mejoría de su enfermedad, de su diabetes mellitus tipo 2, cuando se sometieron a un bypass gástrico en Yedderux. McDonald y colaboradores demostraron que el bypass gástrico en Yedderux tenía efectos muy positivos en pacientes con diabetes tipo 2. Pero fíjense, en ese momento, para los cirujanos de la época, no llamó mucho la atención. En la actualidad, afortunadamente, cada día realizamos más cirugía metabólica. Más pacientes con índices de 30 a 35 son sometidos a cirugía metabólica para el control de la diabetes. Después de la cirugía de manga gástrica o del bypass gástrico, se ha observado un aumento en las concentraciones de GLP-1. Esa es una incretina que ayuda a la secreción de insulina. Por alguna razón, cuando un paciente es sometido a un bypass gástrico y ya no pasan alimentos a través del duodeno, se incrementan los niveles de GLP-1. Y eso trae como consecuencia el incremento en la producción de insulina. En primera instancia, disminuyendo los valores de glicemia en sangre, o los valores de glicemia, mejor dicho. Adicionalmente, se ha demostrado en muchísimos trabajos de investigación que a largo plazo no solo aumenta la producción de insulina, sino que mejora en los tejidos la captación de la misma para el control de la glicemia. De tal forma que las ventajas de la cirugía bariátrica sobre el control de la obesidad se pierden, perdón, sobre el control de la diabetes se pierden de vista. Se ha comprobado que la remisión de la diabetes tipo 2 es independiente de la pérdida de peso, porque anteriormente se pensaba que los pacientes mejoraban la diabetes solo por el hecho de que perdían peso. Luego se determinó que era un asunto de la incretina GLP-1 que incrementaba la producción de insulina y mejoraba su captación en los tejidos. De forma tal que de allí la relevancia que ha adquirido en el mundo también la cirugía bariátrica y metabólica. Tipos de cirugía bariátrica. Las más comunes, porque hay muchas, pero las que más comúnmente se realizan en la actualidad en todo el mundo y las realizamos también aquí en Mérida, son la manga gástrica y la derivación gastroyeyunal en Yedderux o lo que conocemos como bypass gástrico en Yedderux. ¿Bien? Hay varios tipos de bypass. Nosotros estoy presentando en esta exposición la manga y el bypass en Yedderux. Esta última, que ha sido la técnica que ha permitido a nivel mundial el mejor control de la obesidad a largo plazo. Porque el problema aquí no solo es bajar de peso, es poder hacer que el paciente a lo largo de los años
se mantenga con un peso adecuado. Y no que el paciente ya a los 2 o 3 años vuelva a hacer una reganancia y pierda la operación. En la imagen pueden observar una foto donde tiene de este lado el bypass en Y, aquí está la Y, y en la otra parte de la foto una manga gástrica. Ya vamos a explicar en detalle cada una para que nos vayamos con claridad del tema. Aquí tenemos un video donde podemos observar cómo se hace un bypass gástrico en Y de Rux. Se hace por vía laparoscópica. En primera instancia se realiza la colocación de los trócares. Normalmente se colocan 3 trócares de 12 milímetros y 2 trócares de 5 milímetros. Una vez que estamos en la cavidad, visualizamos el estómago, realizamos un corte horizontal y vertical para la confección de un pouch, que es este pequeño estómago que está acá. Luego buscamos en el intestino una porción que depende del índice de masa corporal, y allí me detengo brevemente. Fíjense, no es igual hacerle un bypass a un paciente de 200 kilos a un paciente de 120 kilos. Por eso es que la cirugía bariátrica no es una receta igual para todo el mundo. Usted tiene que adaptar la cirugía a cada tipo de paciente para evitar una cirugía con efectos no deseados, como por ejemplo la desnutrición, pacientes que después físicamente no se ven bien, que no quedan contentos con los resultados a largo plazo de su intervención quirúrgica, que quedan con problemas, porque no se adaptó la técnica quirúrgica a su nivel de obesidad. De forma tal que cada paciente es un universo y usted como cirujano debe adaptar la técnica quirúrgica a el nivel de obesidad que tiene. De forma tal que mientras más obeso es el paciente, más dejamos esta asa desfuncionalizada. Se realiza un corte en un segmento determinado del intestino y vamos a subir ese segmento que queda para realizar una anastomosis con el pouch y luego hacemos la Y de Rux aquí en la porción inferior. ¿Okay? Esta es la Y de Rux. Por eso se llama bypass gástrico en Y de Rux. En la imagen podemos observar, mira, se avanzó mucho. Disculpen. En la imagen podemos observar que lo azul está representado por los alimentos y lo amarillo por las secreciones biliopancreáticas. No sé por qué no se para. Observen ustedes cómo los alimentos que están en azul, la persona se llena rápidamente y los alimentos bajan a través del asa alimentaria para encontrarse posteriormente con las secreciones biliopancreáticas de esta asa defuncionalizada por donde ya no pasan alimentos y luego se encuentran en la Y de Rux para continuar con el asa común. Observen ustedes que en el bypass en Y no se retira del cuerpo ningún segmento del estómago ni del intestino. Solo se hacen estos cruces y estos cortes para poder hacer el bypass y evitar que este segmento de intestino delgado absorba nutrientes. Por eso es que este tipo de técnica se le conoce como técnica restrictiva, dada por la disminución del volumen gástrico, y una técnica mal absortiva a la vez, que está dada por la no absorción de nutrientes en este segmento de intestino. Bien, ese es el bypass gástrico en Y de Rux. Finalmente se unen los contenidos de las dos asas y continúa la digestión de forma normal. Ese es el bypass gástrico en Y de Rux. Ahora vamos a ver la manga gástrica. Limit the amount of food you can eat by reducing the size of your stomach.
En la manga gástrica hemos avanzado actualmente a la colocación cada vez de menos trócares. Incluso ya estamos realizando mangas gástricas por puerto único. Solo colocamos el puerto en el ombligo y en algunas oportunidades hace falta un adicional, pero otras veces se hace solo puerto único puro. De tal forma que cada día, en la medida que avanzamos, tanto en el aprendizaje de la técnica, como en mejores conocimientos, con el uso de dispositivos como los imanes, de Iman Lab, por ejemplo, bueno, hemos logrado disminuir el número de trócares colocados, generando pues, un mejor efecto estético con el mismo efecto positivo sobre la cirugía bariátrica. Bueno, en la manga observen ustedes cómo este gran estómago siente saciedad del paciente cuando los alimentos ya han logrado distender el fundus. Y en la manga gástrica nos limitamos solo a realizar un corte de forma vertical, ¿ok?, del estómago, y no involucra en esta técnica el intestino delgado. De forma tal que con unas grapadoras especiales laparoscópicas seccionamos el estómago de forma vertical, se hace una gastrectomía vertical en manga, y de igual manera es importante retirar esta porción del estómago que se conoce como el fundus gástrico, donde está la mayor concentración de células productoras de la hormona del apetito, que se conoce como la grelina, ¿sí?, que es una hormona pues que logramos disminuir en gran proporción en los pacientes con obesidad. Bueno, realizamos el corte de esta manera y se reduce aproximadamente en un 80% el volumen del estómago, el tamaño del estómago. Fíjense ustedes cómo en esta técnica no tocamos el intestino delgado, solo nos limitamos a la sección vertical del estómago y a disminuir su tamaño a un 20% de su tamaño inicial. ¿Bien? Eso es lo que conocemos como la manga gástrica. Existen otras técnicas en las que estamos avanzando, el SADIS, por ejemplo, el Nissen Sleep, de forma tal que cada día la unidad va creciendo, va avanzando, va mejorando su técnica, su formación o la formación de quienes estamos en ella, para ir cada día, bueno, con las técnicas que están en boga a nivel mundial, realizando en Venezuela cirugía de primer nivel. En este caso les presento un paciente con una cirugía en vivo, que realizamos una funduplicatura de Nissen, ¿ok?, para resolver una hernia hiatal del paciente. Fíjense ustedes cómo para disminuir el número de puertos utilizamos un gancho, ¿ok?, un grasper tipo gancho para conectarlo a un imán que tiene posteriormente un imán externo que nos permite la tracción o la separación del hígado. Luego realizamos con LigaSure la sección del epiplón mayor, ¿ok?, para esqueletizar la curvatura mayor del estómago. Aquí es importante despegarnos del estómago, pegarnos más hacia el vaso, y tienen el vaso a la derecha, para evitar lesiones térmicas del fundus gástrico que pudieran generar problemas futuros. Ahí estamos haciendo la disección del pilar. ¿Okay? Ahí tienen el pilar del diafragma. No se visualiza este nivel. Y aquí tienen la hernia. ¿De acuerdo? Esta es la hernia del hiato. Entonces, esta es una técnica donde vamos a combinar tanto la reparación de la hernia del hiato como la realización de una manga gástrica. Ahí estamos haciendo la disección del hiato para posteriormente, una vez que ya hemos identificado el defecto, un paciente que presentaba reflujo y estaba negado a hacerse el bypass, porque de entrada, cuando tenemos un paciente con reflujo gastroesofágico importante, no está indicada la realización de una manga porque aumenta el reflujo. Hacemos un bypass en ese caso, pero en este paciente era un paciente con un índice de masa bajo que no quería someterse a un bypass en Y, motivo por el cual migramos a esta técnica. Fíjense, estamos cerrando los pilares del diafragma para disminuir el espacio y mejorar el tema de la hernia hiatal. Estamos haciendo aquí
el mecanismo antirreflujo, la válvula antirreflujo, ¿ok? De la funduplicatura. Todo esto realizado por la paroscopia. Ahí estamos afrontando, pues, haciendo el mecanismo antirreflujo, la bomba antirreflujo en el fundo, con 3 puntos de sutura. Los 2 primeros los fijamos también al esófago, como pueden ver allí. Y el último no se fija al esófago. El esófago en este caso está canulado, pues, con una sonda de calibración para evitar estenosis. Y en este caso ya estamos resolviendo con este tipo de cirugía el problema del reflujo. ¿Okay? Fíjense que el último punto no lo fijamos al esófago. Aquí tenemos ya resuelto el tema del reflujo. Ahora vamos a hacer la manga. Por eso es que esta técnica se llama Nissen Sleeve. Nissen es la funduplicatura y el sleeve pues, es la manga gástrica. ¿Okay? Aquí estamos realizando el corte del estómago en forma vertical con una grapadora Signa, que ella regula la compresión del tejido, ¿ok? Para evitar sangrado. El problema es que algunas grapadoras actualmente dejan sangrando el tejido, entonces tenemos que hacer reforzamiento de toda la línea de grapado. En la medida en que hemos ido ya adquiriendo más práctica, cada día tardamos menos. Los primeros días pues tardábamos un tiempo haciendo la sutura. Ya finalmente pues hacemos unos 6-7 minutos. Fíjense cómo a este nivel, bueno, nos alejamos un poco del mecanismo antirreflujo que realizamos y ahí está la manga ya confeccionada. Bien, con una excelente forma. Entonces fíjense que el estómago queda como un tubo. Se hizo la reducción del estómago aproximadamente un 80% de su capacidad inicial. Del lado izquierdo de la lámina está el estómago remanente, el cual es retirado del organismo. ¿Bien? Finalmente, hacemos bueno, finalmente, con un colorante que se llama verde indocianina, realizamos la revisión de los aspectos vasculares para mirar, fíjense cómo marca de verde toda la estructura del estómago, lo cual nos permite estar tranquilos de que el estómago no quedó desvascularizado, porque uno de los problemas que tienen este tipo de técnicas es que pudieran dejar algún tipo de vascularización en el fundus gástrico cuando se hace sobre todo la funduplicatura. ¿Okay? La indocianina pues, es un colorante que está actualmente dando muchísimos resultados muy buenos para la revisión, sobre todo, de estos temas de la vascularización de los órganos. Ahora bien, ¿cómo les va a estos pacientes en el postoperatorio? En la lámina pueden observar la fotografía de un paciente el día después de la cirugía. Ahí está en el consultorio, lo estamos revisando. Este paciente se operó en la última jornada que realizamos hace unos días y estaba en 185 kilogramos aproximadamente, un paciente procedente del sur del lago, de Casigua del Cubo, un paciente muy joven. No recuerdo, creo que eran 28 años que tenía este muchacho. Bueno, cuando los pacientes son operados, si son mangas, los dejamos 24 horas en observación, y si son bypass, pues los dejamos un poco más porque es una cirugía más compleja, los dejamos 2 días hospitalizados. Los pacientes reciben tratamientos endovenosos, pues tratamiento básico, un antibiótico, analgésico, su protector gástrico, su hidratación. Es vigilado por un equipo multidisciplinario, se prueba tolerancia oral a las 24 horas, egresa con medicación vía oral y control por consulta, lo vamos vigilando, se va incluso con medidas de tromboprofilaxis, mecánica y farmacológica. Estos son algunos resultados de los pacientes. No son pacientes que quedan con una fase de desnutrición, ni son pacientes que quedan
algunos pacientes dicen, doctor, es que yo no quiero quedar como un esqueleto ambulante. Bueno, la cirugía bariátrica moderna ha logrado resolver todos estos escenarios porque lo importante es darle al paciente salud y que se sienta bien consigo mismo, con su imagen corporal, con su presencia. Esta es una paciente procedente de Pueblo Llano. Nos ha dado permiso para colocar su foto pues, en nuestras redes para, más que como un tema, diríamos, de exhibicionismo, es para un tema de motivación para que más personas que están padeciendo esta enfermedad de la obesidad se sientan más bien movidos pues, a realizarse este tipo de intervención para cambiar su vida definitivamente. Aquí tenemos otra paciente que vino de Portugal a operarse con nosotros, es de aquí de Mérida, pero vive en Portugal, se operó y estos son los resultados a los 8 meses. La diferencia es notoria en la disminución de su peso y la disminución o la mejoría de sus comorbilidades. Aquí tenemos otra de nuestras pacientes, que está presente en sala, por cierto, que se realizó una manga gástrica y bueno, luego de un año de operada, ella incluso les puede manifestar sus experiencias en torno al tema de la obesidad, de la cirugía bariátrica que se realizó. Ella es la asistente de nuestra unidad, la señorita Marianela, que está presente. Ahora bien, ¿qué le preocupa a algunos pacientes? Mire, doctor, si es verdad que tengo que tomarme 20 pastillas al día después que me realizo el bypass. Falso. En el auditorio también está presente la nutricionista de nuestro equipo, la licenciada profesora universitaria Marisol Jolot, quien está presente en la sala también, quien es la que se encarga de la preparación de los pacientes para ser operados y hacerle el seguimiento al paciente en el postoperatorio para atender todos estos requerimientos. Por supuesto que el paciente no se tiene que tomar 20 pastillas al día, esos son mitos. Obviamente que cuando se hace algún tipo de cirugía bariátrica, por ejemplo el bypass, que es la más fuerte, puede tener algunos efectos negativos por la alteración de los procesos de digestión y absorción de nutrientes, oligoelementos y vitaminas. Se ve afectada la absorción de hierro, vitamina B12, calcio, y en algunos pacientes con asas intestinales muy largas, excluidas, pacientes superobesos, algunas vitaminas liposolubles. Ahora bien, esto es atendido por el equipo multidisciplinario de nuestra unidad en el postoperatorio. La mayoría de los pacientes al año terminan consumiendo una pastilla con el almuerzo. Pero imagínense usted, un paciente que sufre de artrosis, diabético, hipertenso, con apnea del sueño, no puede dormir en las noches. Bueno, múltiples afectaciones, que consume 7, 8 medicamentos al día, sin calidad de vida porque pesa 200 kilogramos, y que termina tomándose un suplemento con el almuerzo. Bueno, díganme ustedes si la diferencia en su calidad de vida no va a ser notoria. También le pedimos a los pacientes la inyección de una dosis de complejo B una vez al mes, sobre todo en el paciente con bypass, y el paciente a los 30 días está comiendo su dieta completa, balanceada, por supuesto, con las recomendaciones nutricionales que le da nuestra nutricionista, para que el paciente pueda ir de la mejor manera. Ahora bien, ¿se puede perder la cirugía bariátrica? Claro que se puede perder. Por supuesto que sí. ¿Por qué se puede perder la cirugía? Bueno, porque el paciente tenga un consumo excesivo de licor, alto consumo de dulces, pacientes que se hacen mangas y siguen consumiendo Coca-Cola, bebidas gaseosas abundantes. La manga es mucho más fácil de perderse, que incluso hasta el 20% de los pacientes pueden perder las mangas al cabo de 5 años, porque no cumplen con las recomendaciones y el cambio del estilo de vida que debe llevar un paciente bariátrico, y por supuesto el sedentarismo, la falta de ejercicio. Pero usted puede evitarlo. ¿Cómo lo puede evitar? Lo primero es operarse con un buen equipo que le sugiera la mejor intervención para usted. Porque si usted se hace una cirugía que no está indicada para usted, obviamente los resultados no van a ser óptimos. Un paciente con superobesidad
se realiza una manga gástrica, quizás sea un procedimiento insuficiente para él. De igual forma, ¿cómo puede evitarlo? Atendiendo las consideraciones del equipo multidisciplinario. Por eso es que en esta unidad no solamente participo yo como cirujano, sino que somos un equipo y el paciente es valorado por todos para poderse operar, y después que se opera sigue siendo valorado por muchos de nosotros para hacerle seguimiento, control, para ayudar a ese paciente en este camino de su recuperación de la salud. Consideraciones finales. Las unidades bariátricas deben ser organizaciones. Esto no se trata de un individuo. La cirugía bariátrica es el nivel más complejo de la cirugía general y laparoscópica, de forma tal que no se puede trabajar en solitario. Deben ser organizaciones coordinadas con equipos multidisciplinarios de cirujanos, nutricionistas, internistas, cardiólogos, gastroenterólogos, endocrinólogos, anestesiólogos, personal de enfermería y equipos de atención primaria entrenados. No es igual atender un paciente con un peso normal a un paciente superobeso. Ni siquiera la forma de dar anestesia. Y no se trata solamente de un tema de dosis. El manejo del paciente que está siendo sometido a una cirugía bariátrica es altamente complejo. Motivo por el cual no podemos realizar la cirugía bariátrica en cualquier centro. Deben ser centros que tengan las características ideales para usted operar un paciente de 200 kilogramos. Para poderle garantizar a ese paciente una atención adecuada y que los resultados de su cirugía sean los que esperamos todos. Este seguimiento, junto con la motivación y compromiso del paciente, son los únicos medios para garantizar el éxito a largo plazo de la cirugía. Si el paciente no está comprometido, o mejor dicho, si el paciente antes de operarse no está dispuesto a comprometerse con su recuperación, pues no vale la pena que se opere, porque va a perder la cirugía y va a perder el dinero. De tal forma que el paciente, incluso en la unidad hay psicólogo, psiquiatra, algunos pacientes requieren el apoyo, el acompañamiento de este equipo multidisciplinario conformado por todos nosotros. También tenemos gastroenterólogos. Los pacientes son evaluados, incluso se les realiza una endoscopia antes de realizar el procedimiento quirúrgico sobre el estómago para evaluarlo internamente y ver cómo está. De forma tal que es fundamental a la hora de someterse a una cirugía bariátrica evaluar las condiciones de la unidad. Es una unidad montada. Fíjense que en nuestra unidad el paciente ingresa a la consulta y una vez que ya decide operarse, la asistente organiza absolutamente todo el preoperatorio, con el cardiólogo que siempre nos atiende, el internista que siempre nos atiende a los pacientes, el gastroenterólogo que siempre nos atiende. Primero, porque ya están familiarizados con el manejo del paciente obeso. Y segundo, porque frente a alguna eventual complicación en el posoperatorio inmediato o más tardío, usted cuenta con ellos, porque saben que tienen que estar disponibles con el teléfono prendido toda la noche cuando tenemos pacientes recién operados. De tal manera que es un equipo que tiene un alto nivel de compromiso y responsabilidad con lo que hacemos, porque la cirugía bariátrica así lo requiere. Estos somos los cirujanos que formamos parte del equipo en Mérida. A mi izquierda está el doctor Guillermo Borjas, Premio Nacional de Cirugía, quien es el fundador de la unidad bariátrica y quien nos ha formado en cirugía bariátrica a todos nosotros. El doctor Jorge Guillén está a la izquierda del doctor Borjas, que es el fellow que actualmente postulamos desde Mérida y se encuentra haciendo la especialización en bariátrica con el doctor Borjas en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Y cuando operamos en Mérida, se viene desde Barranquilla a apoyar a su gente que lo postuló aquí en la ciudad de Mérida. El doctor que está a la derecha es el doctor Néstor Sánchez, cirujano bariátrico formado en el Hospital Universitario de Caracas y quien actualmente es cirujano bariátrico de la Clínica Guerra Méndez en la ciudad de Valencia, y la doctora Marielis Martínez, especialista en cirugía general,
egresada también del Hospital Universitario, quien forma parte de nuestro equipo. De tal forma que estamos agradecidos con ustedes por el apoyo que nos han dado para el desarrollo de la cirugía bariátrica en Mérida, y queda de nosotros seguir ofreciéndoles nuestro compromiso, seguir trayendo a Mérida medicina de avanzada, cirugía de avanzada, la mejor tecnología, técnicas innovadoras en cirugía laparoscópica, y brindar a los merideños una atención excelente como se puede operar en los mejores centros de salud en el centro del país. Muchas gracias. Bueno, me gustaría que la señorita Marianela, quien es enfermera, es licenciada en enfermería, bueno, comentara brevemente su experiencia en torno a su cirugía bariátrica realizada hace más de un año, ¿verdad? Buenas noches, gracias. Bueno, yo era una paciente obesa, por supuesto que acotando la información que había dado el doctor, era exógena porque mis hábitos alimenticios no eran los más acordes. Por supuesto, vengo de una familia que tiene obesidad, yo ya presentaba hiperinsulinismo, tenía ovarios poliquísticos y mi máximo peso llegó a ser 100 kilos. Después intenté hacer una modificación en mi dieta, pero lo que realmente me dio el plus para terminar de conseguir el objetivo y poder conseguir calidad de vida fue la cirugía bariátrica, porque se adquiere un compromiso consigo mismo. Es la oportunidad que se te brinda para que puedas cambiar los hábitos alimenticios, empezar de nuevo tu vida, a cambiar tu estilo de vida, y de verdad que muy agradecida siempre con la unidad de cirugía bariátrica y con el doctor Virgilio Castillo por la oportunidad. De verdad, son un excelente equipo, no solo porque trabaje con ellos, sino porque soy muestra de ellos. Gracias. Bueno, una excelente conferencia. Felicitaciones, doctor Castillo. No se nos vaya porque ahora viene la pregunta. Vamos a abrir el ciclo de preguntas de la sala. Si hay alguna pregunta en la sala o a través de la web. Sí, doctor, tenemos algunas preguntas en la sala. Déjenme leerle, voy en orden, disculpe. Bueno, felicitaciones, muy buenas, interesante charla. Hay una inquietud que dice, la sola presencia de antecedentes de diabetes familiar acompañado de un IMC igual a 30 o cerca, ¿no sería suficiente criterio para la cirugía y no esperar a desarrollar probablemente la enfermedad? Esta misma persona hace otra pregunta. ¿Cuál es la experiencia en edades extremas de los pacientes? Bueno, los pacientes usualmente que son sometidos a cirugía bariátrica después de los 60 años, les hemos recomendado una cirugía de menor impacto como la manga gástrica. ¿Sí? Porque son pacientes pues, que padecen un conjunto de comorbilidades sobre los cuales tenemos que garantizar una recuperación exitosa en el postoperatorio inmediato y a largo plazo. De tal forma que en las edades extremas usualmente recomendamos la realización de una manga gástrica para el control de la obesidad. En relación al tema de la diabetes, fíjense que uno de los criterios para la realización de la cirugía bariátrica son pacientes diabéticos con índice de masa corporal superior a 30. Estos pacientes, al ser sometidos a cirugía bariátrica, mejoran notoriamente a largo plazo esta enfermedad tan importante. Doctor, hay otra pregunta. Mentira, es una felicitación del doctor Germán Chacón. Hay un comentario de la doctora... Mi profesor, el doctor Germán Chacón. Ay, qué bueno. La doctora Elsie Mariela comenta que les falta el endocrinólogo.
Felicitaciones por toda la ponencia. Felicitaciones al doctor Pastor, también presentando excelentes. Y nuestro doctor Pastor hace una pregunta. Primero la felicitación a usted, el doctor, y luego me dice, incidencia de baja masa ósea en pacientes postbariátrica. ¿Ha observado alguna fractura por fragilidad a edades tempranas como consecuencia de la cirugía? Bueno, en nuestra unidad no hemos observado, no manejo cifras de la unidad en general, tiene cerca de 2.000 casos ya operados. Sin embargo, uno de los elementos de seguimiento a largo plazo de los pacientes sometidos a bypass es la realización anual de una densitometría ósea. De tal forma que con esto podemos evaluar la necesidad o no de incrementar los aportes nutricionales de calcio, por ejemplo, valoración que permanentemente está realizando nuestra nutricionista. Por eso es lo importante que los pacientes que son sometidos a cirugía bariátrica sean evaluados de forma permanente por el equipo. No es solo operarse y ya. Requiere una valoración permanente y un seguimiento con estos pacientes porque la obesidad es una enfermedad crónica. Es como el que padece de hipertensión, como el que le ha dado un infarto, como el que le ha dado un ACV, tiene que ser evaluado de forma permanente por su médico de cabecera para el control de su enfermedad a largo plazo. La obesidad no es una enfermedad aguda, no es una cosa que usted se operó y ya se resolvió. Requiere la vigilancia permanente para el control de cualquier eventualidad relacionada con la cirugía o con la obesidad. Muchas gracias, doctor, por su participación. El doctor Pastor, pues, les envía muchísimas gracias a usted y a todos los que están haciendo sus comentarios a través de el chat de Zoom. Por los momentos, doctor, no tenemos más preguntas por acá. No sé si en la sala tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias. ¿Alguien preguntó? En la sala, ahí hay una... Adelante. La incidencia de anemia perniciosa en pacientes postbariátricos se ve a qué tiempo o no se ve con la utilización de vitamina D2. Eso es lo más o menos quería saber de esto. Sí, después del año hemos tenido pacientes padeciendo de anemia. ¿Bien? Sobre todo los pacientes que no acuden a sus controles. Es que tenemos pacientes de pacientes. Hay pacientes muy rigurosos que están permanentemente en la nutricionista, se ven conmigo en el consultorio, etcétera. Incluso pacientes que no son operados, que no son de la ciudad de Mérida, mejor dicho. Por eso es que tenemos pacientes ahora de todos lados. Pacientes que vienen de Trujillo, de Barinas, del sur del lago, de San Cristóbal, pacientes que vienen fuera del país. Y si logramos resolver el tema de los vuelos a Mérida, bueno, pensamos que esto va a tener una repercusión mucho mayor sobre nuestra unidad. Bueno, esos pacientes incluso son evaluados permanentemente a través de consultas en línea, pero tenemos pacientes que se pierden de la consulta, no son evaluados porque nosotros le hacemos control tanto del hierro como de las vitaminas, con estudios de laboratorio cada 6 meses, cada año, y en la medida en que van pasando los años, pues vamos alejando los controles, pero siempre tienen que estar presentes. Cuando detectamos alguna alteración, de inmediato la nutricionista incrementa algún soporte nutricional para que el paciente se mantenga estable en todos sus valores. ¿Quién más por allá? Doctor Virgil, quería preguntar acerca de, en el caso de que se pierda una cirugía, ¿puede existir una regeneración del tejido estomacal? Bien. La cirugía bariátrica se puede perder como lo mencioné. Hay pacientes a los cuales se le ha realizado una manga, que es la cirugía que con más frecuencia se pierde, porque el estómago, recordemos que es una bolsa muscular, y si usted lo somete a una presión permanente, bueno, va creciendo otra vez. Esto ocurre con pacientes, por ejemplo, que no abandonan el hábito de consumir grandes cantidades de Coca-Cola, por ejemplo, de bebidas gaseosas, pues para poner un término genérico, o pacientes con dietas hipercalóricas, es decir, pacientes que no se comprometió antes de su cirugía con el mantenimiento de la misma. Estos pacientes que pierden una manga, después tienen que ser sometidos a una cirugía de revisión, a pasar de manga a bypass. Hacemos una conversión
de manga a bypass. El problema está cuando el paciente ya tiene un bypass y pierde el bypass. Imagínense ustedes, hay pacientes que pierden el bypass, pacientes complejos. Cuando el paciente pierde el bypass, es sometido a una cirugía de revisión que conocemos como una distalización. Es decir, ese segmento de asa desfuncionalizado que se había dejado, supongamos que medía 1,20 m, bueno, lo llevamos a 2 metros, 2 metros y tanto, 2 metros y un poco más, para aumentar el nivel de malabsorción en estos pacientes, de forma tal que, bueno, hay intervenciones para pacientes que han perdido su cirugía. Pero de igual manera, si el paciente no se compromete, imagínense ustedes, ya después agota todas las posibilidades. También se puede revertir la cirugía. Un bypass usted lo puede revertir. Vuelve a hacer una anastomosis gastrogástrica y vuelve a revertir la intervención inicial. Doctor Villavicencio, disculpe, el doctor Pastor sugiere que si hay alguna pregunta de parte de la sala, o la hagan un poco más cerca o repitan la pregunta para que la gente que está vía online también pueda escuchar la pregunta. Muchísimas gracias. Ok, perfecto. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Pastor, hola, Sara. Excelente, doctor Virgilio, felicitaciones, excelente su exposición. Yo más que una pregunta tenía un comentario. Sé que hablaste mucho sobre esa red multidisciplinaria, sobre ese equipo que realmente garantiza el éxito en todas las especialidades médicas. Sin embargo, pues yo considero que el psicólogo, el psicoterapeuta, el psiquiatra debe tener un protagonismo tanto prequirúrgico como postquirúrgico, porque sabemos que la obesidad pues es un problema de mala relación con la comida y que para nosotros los médicos es muy fácil solucionar los problemas del cuerpo físico, pero los problemas del cuerpo mental, del cuerpo emocional que conllevan a todas estas patologías, pues son muy difíciles de abordar, muy difíciles de manejar, y pues que esa alianza que se elabore o que se dé de manera prequirúrgica y que se establezca esa relación, ese feedback con el psicoterapeuta a posteriori, pues garantizaría mucho más el éxito y ese porcentaje quizás de recidivas o de pérdida de la manga o del bypass, pues disminuiría. Bien. Fíjense que una de las cosas que hemos insistido es que la cirugía bariátrica, bueno, además de que es el nivel más alto de complejidad en cirugía laparoscópica, requiere un equipo entrenado, no solamente de cirujanos. Es que el gastroenterólogo también tiene que estar entrenado en bariátrica. El psiquiatra o psicólogo también tiene que estar entrenado en el manejo del paciente bariátrico. Entonces, una de las cosas que hemos tratado acá en Mérida es de formar gente de nuestra unidad en paciente bariátrico, que vayan a Maracaibo, que asistan a Caracas. Incluso estamos tratando de que nuestro gastroenterólogo se vaya al Hospital de Clínicas Caracas a formarse con el doctor Di Giorgio en la colocación de prótesis intestinales, de prótesis gástricas o de endoprótesis, mejor dicho, para resolver complicaciones futuras, etcétera, porque no es igual las especialidades generales para el manejo del paciente bariátrico. Pero sí, estamos haciendo esfuerzos por incorporar cada día mejores especialistas formados en el área de la cirugía para la obesidad para que puedan cada vez ofrecer a los pacientes lo mejor. Muchas gracias. Un comentario que quizás ustedes como ciudadanos bariátricos pueden precisar lo que ha ocurrido después que McDonald's en el año 95 estableció un patrón de cambio de lo que era la cirugía bariátrica. Ayer por casualidad, cuando estaba buscando unos casos clínicos en un journal para los estudiantes de la facultad, me conseguí con una experiencia interesante con lo que fue el balón gástrico. Una experiencia que funcionó en algún momento. La gastrectomía, porque hablaban de que no solamente que ese péptido del cual tú hablaste, sino que la gastrina la disminuían a hacer la gastrectomía. Y por supuesto, la evolución no solamente de la laparoscopia, sino de la robótica, como lo acabas de explicar brillantemente, ha permitido un avance importante en la morbilidad y en los tiempos quirúrgicos de una cirugía
que, como lo dijiste, va a favorecer fundamentalmente un problema de salud pública. Un problema de salud pública que es la obesidad. Y la obesidad va a derivar ciertos problemas de los cuales explicar. Entonces, hoy por hoy, y quizás parte del comentario para que lo refuercen, es que existieron algunos procedimientos como los que acabo de hablar, que fueron el inicio de los estudios que nos permitieron hoy en día a estos brillantes cirujanos en el mundo poder ofrecerle una alternativa que le permita al paciente mejorar sus condiciones y mejorar su comodidad. Porque muchos de esos pacientes también la literatura lo describe como que aquellos pacientes con una diabetes tipo 2 que pesan 250 kilos, al disminuir cerca del 40 o 50% de su superficie corporal, después de la cirugía bariátrica, la mayoría de estas patologías desaparecen y mejoran sus condiciones metabólicas. Bueno, sí, efectivamente, la cirugía laparoscópica en términos generales ha tenido un avance importante en el mundo. Ojalá en Mérida en algún momento podamos tener el robot Da Vinci o alguna de las otras marcas. Los chinos están fabricando ya algunos robots. Eso quizás la competencia ayuda a mejorar los costos. Pero fíjense ustedes, en el momento en que las cosas estaban mejor en el país, en el Hospital Universitario de Caracas, los residentes se estaban formando con el robot Da Vinci. Sin embargo, actualmente, imagínense ustedes, cuesta para hacer la laparoscopia básica. Pensar en el robot, pues en estos tiempos es complejo. Pero lo que no podemos hacer los cirujanos es pensar en que las cosas hay que seguir haciendo pues como de costumbre toda la vida. Porque actualmente hay gente, no, que eso del robot es una pérdida de tiempo, que sale más costoso, etc. Bueno, lo mismo decían los cirujanos hace 30 años, pero de la laparoscópica. Ah, eso de la laparoscopia, eso es puro pérdida de tiempo, pues yo hago una incisioncita chiquitica y por ahí mismo, por ahí hago lo mismo que hacen por la laparoscopia. Ahora miren el nivel donde llegamos. En todos los centros de primera línea se opera en cirugía laparoscópica. Este es uno de ellos, por ejemplo. De forma tal que la cosa va avanzando y lo peor que podemos hacer los médicos, y este es un mensaje para los estudiantes de medicina que nos acompañan, la medicina es actualización permanente. Usted no puede quedarse con los mismos libros de hace 50 años atrás. Obviamente hay textos de textos, pero el conocimiento médico avanza a un paso vertiginoso, de forma tal que hay que actualizarse en técnica y en tecnología para ofrecer a los pacientes, que es el fin último de este trabajo, ofrecer a los pacientes una atención adecuada de primer nivel. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta en la sala? No veo en online ninguna otra pregunta. No sé si Pastor... Bueno, debemos agradecer al Centro Clínico Dr. Marcial Río Murillo, a su dirección, a la doctora Carolina Ruiz, al Grupo Leti y por supuesto a este brillante expositor que además me pasó haber hablado de que también es un candidato doctor en un PhD organizacional en nuestra universidad, que además ha sido un hombre brillante de las nuevas generaciones, que hoy por hoy nos llena de muchísima gala el poderlo tener en este auditorio, y de verdad que ha sido una brillante exposición que nos ha deleitado en la noche de hoy, sobre todo de lo que tiene que ver, tú lo acabas de decir, con el avance de la tecnología en cirugía. La cirugía hoy por hoy ha dado pasos agigantados que nos permiten tener procedimientos como el que hoy el doctor Virgilio nos acaba de presentar. Este auditorio es suyo para lo que usted estime conveniente, de que en la academia y la dirección de la Sociedad Médica del Centro Clínico nos pueda permitir el poder llevar a través del Grupo Leti, a través de nuestra estructura académica, toda la medicina basada en evidencia. Invitarlos también para que el próximo 11 en la ciudad de Maracay, aquí tenemos la presidenta de la seccional suroccidental de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, donde vamos a tener la jornada nacional y donde vamos, en efecto, a compartir con la mayoría de los ginecólogos y obstetras y cirujanos de este país. Muchas gracias por su atención.
Mil gracias por su presencia y a todo el personal que está fundamentalmente a través de la web, más de un centenar de participantes. Hoy nos sentimos complacidos, reitero, por esta brillante conferencia, doctor Virgilio Castillo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Para nosotros, Grupo Leti, en nombre del doctor Pastor y en nombre de Grupo Leti, fue un placer haber participado en esta conferencia. Esperamos seguir apoyando actividades como esta y otras que seguramente vamos a tener. Importante recordarle a toda la audiencia que esta actividad y todas las actividades están siendo grabadas y van a ser colgadas en nuestro canal de YouTube, Grupo Leti. Buenas noches para todos y que tengan un feliz descanso. Muy buenas noches. Gracias. Gracias, Virginia. Excelente, Virginia. O sea, que yo te decía que el video primero.